Soy el doctor Marcelo Morante. Actualmente voy a ser el director del cannabis y el rol de la medicina moderna y me desempeño en el Ministerio de Salud como coordinador del programa nacional que el Ministerio de Salud lleva adelante. Con respecto a la actualidad del marco normativo que un poco regula y hay que tenerlo en cuenta en el contexto del cannabis medicinal y esta participación en la medicina moderna, estamos prácticamente estrenando un nuevo marco regulatorio porque si bien la ley 27.350 es de marzo del 2017, a mediados de noviembre del 2020 se hace una nueva reinterpretación, o sea, un nuevo decreto reglamentario que es el 883, que plantea algunas modificaciones muy interesantes o profundas que intentan dar respuesta un poco a esto que reclamaban las sociedades civiles respecto al acceso a un producto seguro y que no fueran alcanzados por legislación penal. Entonces este nuevo decreto reglamentario plantea una nueva mirada del artículo 8, que es aquellos pacientes que tengan indicación médica, de alguna forma tienen lo que es el fin legítimo, que es la excepción a la legislación penal, y si cuentan con esa autorización médica van a poder generar o pedirle al Ministerio de Salud que le genere una autorización para poder cultivar, ya sea para sí o autocultivo, un tercero para un paciente o una organización civil para un paciente. O sea, ese escenario es lo más trascendente, como también la intervención de distintos actores clave como las universidades en esto de capacitar a los actores de salud y también generar la analítica necesaria para poder saber cuál es el contenido en cuanto a los principios activos que contienen estos aceites que circulan por nuestro país. Cuando hablamos de cannabis medicinal es una definición que hay que tenerla muy presente o que la tiene definida ya el mundo y la ciencia, que es aquella instancia de uso de esta herramienta terapéutica en el contexto de un producto de calidad conocida. Nos referimos puntualmente a que conocemos los principios activos en concentración, o sea, concentración de THC, de CBD, y que esté libre de contaminantes, a su vez en el contexto de una indicación médica, o sea, el médico la indica un determinado fin o principio de acuerdo a qué síntoma quiere impactar. No nos podemos separar de esas dos instancias, la calidad del producto y un médico calificado o capacitado para generar esta indicación y a su vez el acompañamiento médico necesario en cuanto a pautas de dosificación, interacciones, efecto a corto plazo, a largo plazo. O sea, ese es un escenario. Argentina transitó un camino no regulado inicialmente, entonces se potenció este mercado no regulado y hizo que hoy en Argentina circulen muchos aceites en el cual uno no conoce el origen ni la concentración de principios activos y si están libres de contaminantes. Esto es un riesgo en cuanto a que nosotros, los actores de salud, de alguna forma somos responsables o entendemos que hay poblaciones vulnerables que no solamente pueden encontrar algún beneficio respecto a determinados síntomas, sino que también por ser vulnerables, por ser pacientes con polifarmacia, por ser niños o por ser adultos mayores, podrían verse impactados negativamente en este proceso de un uso inadecuado de un producto que desconocemos el origen y a su vez sin el acompañamiento médico. Me parece que eso es un poco lo que intenta resolver este nuevo decreto reglamentario, es ir sobre un acceso a un producto controlado no solamente en calidad, sino con el acompañamiento médico necesario. Eso un poco define lo que es el estado presente. Claramente vamos sobre la seguridad de los principios activos, entonces es por esto que involucrar a nuestras universidades que puedan hacer la analítica de estos procesos y hacer un desarrollo de calidad, me parece que ese es el control que un poco la sociedad nos pide. O sea, el control en calidad, no ya entrar en cuestiones legislativas, digamos, penales, sino fundamentalmente entender que las herramientas terapéuticas se aplican sobre poblaciones vulnerables y que muchas veces esto puede no solamente traer un dato positivo para el paciente, sino también tener un efecto adverso. En cuanto a las patologías, eso también fue un cambio de aquella ley del 2017, que es la que hoy está vigente, que en su decreto reglamentario planteaba la sola utilización de cannabis en la epilepsia refractaria y que fuera prescrita por un médico neurólogo. Ese escenario de alguna forma es limitado respecto a lo que la sociedad y el mundo entiende como herramienta terapéutica. Esta es una gran herramienta para el dolor crónico, dolor tipo neuropático, dolor que muchas veces acompaña a los pacientes oncológicos, en el contexto de la espasticidad, la esclerosis múltiple, en la desnutrición HIV y SIDA, y claramente en la epilepsia refractaria podemos decir que hay evidencia que podría ser más concluyente y menos concluyente en otras patologías como podrían ser la fibromialgia
fibromialgia, el Parkinson, distintas formas de apneas obstructivas del sueño, trastornos de algún tipo de movimientos como el Tourette. Me parece que ese escenario es el que se amplió y hoy no solamente eso, sino que ya hoy la discusión o la legitimación social va a discutir ya a usos veterinarios. Me parece que ese es un desarrollo que tiene esta herramienta. Se sabe que hoy la actualidad plantea una legislación mucho más integral, que plantea la cadena de valor del cannabis. Todo proceso de herramienta terapéutica tiene una cadena de valor de potenciales desarrollos regionales en nuestras provincias, y nos parece que esa mirada de buscar otros aspectos de la herramienta terapéutica, como puede ser la cosmética o el uso veterinario, realmente le va a dar a nuestro país un desarrollo de cara a lo que está sucediendo en el mundo, siempre en el contexto y en el marco de la realidad, y entendiendo que el primer gesto del ReproCan era de alguna forma ser una ampliación de derechos y que nadie se vincule con la legislación penal, y a su vez darle también una mirada industrial al proceso para generar de alguna forma divisas para nuestro país. El dolor crónico como proceso realmente es una epidemia, o sea, 1 de 4 habitantes del mundo van a tener dolor crónico. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensarlo como estrategia sanitaria, porque indudablemente nos va a generar un costo en morbio y mortalidad muy elevado y un costo económico el dolor crónico como herramienta. Las herramientas que nosotros habitualmente utilizamos para el dolor crónico tienen su refractariedad. Si pensamos, por ejemplo, el dolor neuropático, un dolor bastante característico de enfermedades neurológicas o vinculado a procesos que muchas veces lesionan la columna vertebral y generan radiculopatías, todas estas instancias de dolor crónico no solamente que uno las entiende como un dolor, como una experiencia emocional desagradable, sino que involucra sistemáticamente a lo que es el humor y el sueño. Entonces, esa tríada dolor, humor y sueño claramente encuentra en el cannabis medicinal una oportunidad. ¿Y por qué? Uno diría, ¿por qué? Y claramente es que nosotros tenemos un sistema endógeno de receptores ubicados en lugares estratégicos donde esta vía del dolor llega un poco a nuestra matriz cerebral y se interpreta esa sensación desagradable. O sea que encontrar una herramienta con receptores en áreas críticas de nuestro cerebro, de nuestra médula, por donde transcurre esta sensación dolorosa. También podemos pensar que enfermedades que tienen involucrados movimientos involuntarios, espasticidad, y encontrando también en áreas claves como son la base de nuestro cerebro, donde un poco se perfecciona el movimiento, ve en esta herramienta potenciales terapéuticos. Uno tiene que entender que ha sido demostrado por modelos animales. Todo esto tiene que tener un transcurso hacia lo que es la evidencia clínica, o sea que esta evidencia preclínica que día a día se va acumulando con respecto al por qué el cannabis podría ser una herramienta con potenciales terapéuticos, de alguna forma tiene que reflejarse en resultados de evidencia clínica que nos den la base sólida sobre seguridad y eficacia. Esto es un poco lo que le exige la sociedad científica y es muy entendible. Lo cierto es que, independientemente de lo que diga la sociedad científica, esto pasa en nuestros consultorios, la sociedad en general decidió echar mano a esta herramienta, y es un poco un desafío el que nos plantea nuestros consultorios, donde el paciente ya decidió utilizar la herramienta, y cómo entonces encaminar y conducir este proceso donde hay una decisión muy clara del paciente y el médico tiene un desconocimiento. Entonces, quizás es por esto que uno agradece la plataforma educativa que nos plantea FEMEVA de capacitar médicos y actores de salud que de alguna forma van a ser los que van a conducir esa expectativa que por momentos se vuelve desmedida respecto a un síntoma que podría abordarse del cannabis. O sea, uno pensaría más que patologías, pensaría síntomas clave como trastornos del movimiento, insomnio, espasticidad, dolor. Todas esas situaciones parecieran ser de alguna forma bien abordadas por esta herramienta terapéutica, pero nos está faltando la base sólida del ensayo clínico. Esta posibilidad que nos da este entorno educativo de FEMEVA, que claramente nos viene acompañando hace años. La primera experiencia de entorno educativo en cannabis medicinal se hizo a través de esta plataforma porque la consideramos una forma de interactuar muy rica, y aparte nos permitía llegar no solamente a médicos de nuestro país, sino que a países de la región. Esa interacción que hacemos a través de la herramienta del entorno y a su vez un foro de intercambio, me parece que ha ido enriqueciendo mucho la temática, entendiendo que esta temática tiene muchas miradas y tiene muchas preguntas aún por resolver. Los expertos que van un poco desarrollando los módulos, uno dice, no son médicos de alguna forma canábicos, llamémoslo así, sino que es el experto en farmacología, el experto en cuidados paliativos, el experto en neurología, en psiquiatría, en legislación. Me parece que ese es el escenario que le dio una base a este entorno educativo, que le dio y generó que las herramientas fueran creciendo y que se pudiera abordar hoy ya
mayor cantidad de actores de salud, incorporar veterinarios, incorporar odontólogos, psicólogos, kinesiólogos, o sea que esa matriz de actores de salud que de alguna forma se enfrentan a la expectativa del paciente, de alguna forma son los que de alguna forma van a conducir el proceso de esta herramienta terapéutica. Yo siempre soy un agradecido de la oportunidad que se nos dio cuando todavía el marco regulatorio no era sólido y concluyente, y que nos hayan acompañado todos estos años, y que en ese marco, que es una institución que de alguna forma acompaña muchas temáticas en lo que es la capacitación médica. O sea, ser parte de estos procesos educativos, de este entorno con tantas herramientas, realmente yo soy un agradecido, y muchas veces hoy que me toca estar en el Ministerio de Salud uno intenta de alguna forma replicar y conducir escenarios que ya ha conducido. Muchas veces me encuentro dando una conferencia en Córdoba y alguien me dice, no, yo fui uno de los alumnos de aquella capacitación de la Fundación FEMEVA del 2018, y uno lo ve con mucha gratitud, es esa posibilidad de que estos actores que de alguna forma involucran capacitaciones hayan aceptado y tomado esta temática con tanta seriedad y nos hayan dado tantas herramientas para el desarrollo. Tenemos que llegar a los actores de salud por todas las vías posibles. La vía presencial hoy se ve complicada por esta pandemia que realmente nos atraviesa, pero el marco regulatorio fue evolucionando. La realidad es que Argentina, a pesar de una pandemia, ha de alguna forma legitimado y ha incorporado otras legislaciones o disposiciones que me parece que hoy esta nueva capacitación va a hacer que todos los actores de alguna forma se van a convertir en prescriptores de este nuevo registro del ReproCan, y van a tener esta información necesaria para saber cómo hacerlo y claramente cómo acompañar al paciente. Yo soy un agradecido de este proceso de acompañamiento que ha hecho esta institución para que los médicos de Argentina, y somos considerados en los países de la región médicos que hemos avanzado, tenemos el primer ensayo clínico con cannabis en el Hospital Garrahan, o sea, hay situaciones o hitos que han sucedido en Argentina. Este primer registro de pacientes autorizados a cultivar son todas situaciones que creo que se han dado gracias a ese trabajo en capacitación médica, en investigación y en política, que de alguna forma esa decisión política que era necesaria para replantearse el marco regulatorio, ir de una ley que era insuficiente para resolver el acceso a esta nueva ley o nueva interpretación, y a su vez a un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado para el 2021, que seguramente le va a dar un marco integral para que los pacientes puedan acceder a un producto seguro, y seguramente nosotros colaboramos claramente desde estos lugares de la capacitación del actor de salud. Me parece que es un dato muy trascendente, porque cuando uno habla de cultivo controlado, y generalmente se genera en el contexto de un consultorio y un diálogo desde un conocimiento necesario del médico y de entender que la expectativa y la necesidad del paciente que está atravesado por el dolor tiene muchas preguntas para hacernos, y el cannabis viene a responder seguramente como herramienta complementaria a las tradicionales algunas, y funcionar adecuadamente con lo que los médicos sabemos y darle una oportunidad en la refractariedad de los síntomas. Me parece que es un lugar que ya cannabis se discutió. Podemos discutir la evidencia concluyente o no, pero sí tenemos que entender que este proceso ya está en marcha, ya la sociedad decidió utilizar una herramienta terapéutica, y debemos acompañarlo con un conocimiento más que necesario para que realmente se cumpla con los objetivos.